Mira, el día de hoy, chicos, el día de hoy, pues vamos a desarrollar el tema de, ya, vamos a desarrollar lo que es el tema de sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En el problema uno nos pide calcular la cantidad de términos de la siguiente sucesión. Nos pide calcular la cantidad de términos de la siguiente sucesión, nos dice. Entonces, si tú te das cuenta en esta sucesión, si tú analizas esa sucesión, te das cuenta que va aumentando de 3 en 3, ¿no? Va aumentando de 3 en 3. Entonces, profe, ¿cuándo se llama una sucesión aritmética? Se llama una sucesión aritmética cuando los términos van aumentando en una misma cantidad. Cuando los términos van aumentando en una misma cantidad, ¿ya? Ahí se va a llamar, ¿qué cosa? Ahí se va a llamar ya una sucesión, ya ahí se va a llamar una sucesión aritmética, ya ahí se va a llamar una sucesión aritmética. ¿Listo? Muy bien. Ahora, una de las fórmulas, porque hay varias fórmulas para calcular la cantidad de términos, y una de las fórmulas bastante conocidas es, por ejemplo, el último menos el primero, dividido entre la razón, ¿ya? Y sumado más uno. O sea, si tú quieres hallar el valor de n, quieres hallar el valor de n que representa la cantidad de términos en una progresión aritmética. ¿Cómo me doy cuenta que es una progresión aritmética? Porque va aumentando en una misma cantidad. Si tú analizas el problema 1, profe, aquí aumenta en 3, aquí aumenta en 3 y acá también aumenta en 3. ¿Te das cuenta? Es una progresión aritmética, una sucesión aritmética. Entonces, ¿cómo puedes hallar la cantidad de términos? El último. ¿Ya? Vas a hallar como el último. ¿Ya? Al último le vas a quitar el primero. ¿Ya? El último menos el primero entre la razón más uno. ¿De acuerdo? El último menos el primero entre la razón más uno, ¿no? Si quieres ponemos así, ¿no? El último término podemos poner, a ver, voy a ponerle así. El último término es un n menos el primer término dividido entre la razón y todo esto sumado más cuánto. Pues todo esto sumado más uno, ¿ya? Todo esto está sumado más uno. Nada más. Y ya tienes todo. ¿Quién es el último? 82. ¿Quién es el primero? 13. ¿Cuánto es la razón? 3. Y listo. Entonces, ¿qué vas a decir? Para calcular el valor de n, el último, que vale 82, le vas a restar el primero, que vale 13, lo vas a dividir entre la razón, que vale 3, y a todo eso tú le tienes que sumar, tú le tienes que agregar ¿cuánto? Le tienes que agregar 1. Ya, le tienes que agregar 1. Ten en cuenta eso. Ten en cuenta eso de ahí. Operamos, ¿no? ¿Cuánto es 82 menos 13? 82 menos 13 sería 69, ¿no? 69 entre 3 más 1. 69 entre 3 me da 23, ¿no? Más 1, ¿cuánto me daría? 24. ¿Qué quiere decir entonces? Que el valor de n es igual a ¿cuánto? El valor de n es igual a 24. Nada más. El valor de n es igual a 24. Ahora, mira la pregunta número 2. Mira lo que nos está preguntando, qué es lo que nos está pidiendo la pregunta número 2. Calcular el término del lugar 15 de la siguiente sucesión. Lugar 15. Ahora, aquí no va aumentando en una misma cantidad. Si tú te das cuenta, estás multiplicando, ¿no? Porque tú tienes acá el número Por 1. 3 por 3 por 3. Claro, ¿no? Estás multiplicando por 3 por 3 por 3, ¿no? Exactamente. O sea, tú tienes 1, luego tienes el 3, luego tienes el 9, luego tienes el 27 y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, Profe, una consulta. Dime. ¿Hay otra forma de hallar la cantidad de términos? Hay otra fórmula de poder hallar la cantidad de términos. Ajá. Eh, Podría ser. Profe, ¿cuál es la cantidad de términos en una sucesión geométrica? La misma que la aritmética, solo que ya no está la razón, sino la ración geométrica. No, es diferente. Es Ah, diferente. entonces lo estoy haciendo mal. ¿Ya? Ahora, pero ten en cuenta que acá te pide el del lugar 15, ¿no? Ahora, tú te tienes que dar cuenta de que aquí va aumentando más 3, aquí va aumentando más 3, perdón que estoy hablando, no va aumentando más 3, va multiplicando Por por 3. 3, va multiplicando por 3, ¿no? Por 3, por 3, por 3, ¿ya? Ahora, el término general de una progresión geométrica es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1.
O sea que el término enésimo de esta sucesión geométrica, porque es una sucesión geométrica, el término enésimo es igual al primero, que vale 1, por la razón que sería 3 a la n menos 1. Y si tú quieres hallar el término de posición 15, tú quieres hallar el término de posición 15, del lugar 15, sería 3 a la, a la 15 menos 1. ¿Y cuánto es 15 menos 1? 14. O sea, ¿cuánto viene a ser? 3 a la 14. Ese viene a ser la respuesta. Ahora, Ah, sí, profe, sí me n representa la cantidad de términos, n representa el lugar, la posición que ocupa en la sucesión. Si te dicen el término 15, n vale 15. Me dicen el término 40, n vale 40. Me dicen el quinto término, n vale 5. ¿Ya? O en algunos problemas, pues, hace referencia a la cantidad de términos que tiene. ¿Ya? A la cantidad de términos que tiene. ¿Listo? Muy bien, sigamos. ¿Puede retroceder para tomar la captura, por favor? Ya, listo, listo. A ver. Vale, captura. Vamos, sonrían por la foto. Ya, profe, un ratito, un ratito. Ya sonreí, profe, mire mi cara. A ver, sigamos. Profesor, estoy compartiendo la captura por el grupo. Ya. Vamos a ver. Kaori, a los años, Kaori, ¿qué ha sido de tu vida? Oli, profe, no, pero estaba mal en internet por eso. Ayer estaban rajando de ti, estaban rajando ayer. Por razón me estaba riendo la oreja. Y no era por el, no era por el arete que me puse yo. Profe, dele su nivel a Albert, pues la suma. Dice, calcular la cantidad de términos de la siguiente sucesión. Por dos, por dos. Claro, ¿no? O sea, primero tú te tienes que dar cuenta de que tú tienes aquí, ¿no? 4, luego tienes 8, luego tienes 16, luego tienes 32 Ahí sale 10. y finalmente tienes 2048. ¿Ya? Y te pide cuántos términos hay. Pues yo creo que 2 a la algo, creo que era. 4 por 2 es 48. Claro, lo que pasa es que tú tienes que recordar lo siguiente, ¿ya? Tienes que recordar lo siguiente, mira. Esto de acá, esta fórmula del término enésimo, es la misma fórmula que vamos a usar para hallar el valor de n. ¿Cómo así? Primero, el término enésimo es igual al primer término por la razón elevado a la n menos 1. Entonces, esta fórmula de acá tú lo tienes que saber. Ya, vamos a ponerle por aquí. Esta fórmula de acá tú lo tienes que saber. Hay que saber esta fórmula. Importantísimo, ¿no? Que tú sepas la fórmula de acá. Ahora, ¿qué más? Pues mira, escucha. Cuando yo analizo esta sucesión geométrica, porque va a ser geométrica porque voy multiplicando por 2, ¿no? De esa manera me doy cuenta que es una geométrica, ¿no? Porque se va multiplicando por un número. ¿Cuándo digo que es una sucesión aritmética? Cuando se va a sumar o restar una misma cantidad. ¿Ya? Cuando se va a sumar o se va a restar una misma cantidad. ¿Listo? Muy bien. A ver, un momentito. Ya. Entonces, yo me doy cuenta que es una progresión, geométrica porque voy multiplicando por 2, por 2, por 2. El término enésimo de una progresión geométrica es igual al primer término por q elevado a la n menos 1. Esa es la fórmula para qué. Esa es la fórmula para una progresión geométrica. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hallar el término enésimo. El término enésimo es igual al primer término, que sé que vale 4, multiplicado por la razón que vale 2, elevado a la n menos 1. Recuerda que n es el lugar, n es la posición, n es la cantidad de términos. Entonces, cuando yo quiera saber cuántos términos hay, al término general lo igualo al último. El término general lo igualo al último, a 2048. Ahí está. Para saber cuánto, o sea, si tú quieres saber cuántos términos hay, necesitas saber cuánto vale n. Por eso, al término general lo igualo al último. Ahora, tú sabes que 4 es 2 al cuadrado, ¿no? Multiplicado por 2 a la n menos 1. O si tú deseas, puedes hacer esto también, ¿no? Profe, le saco cuarta, sácale cuarta. Cuarta 1, cuarta de él, ¿cuánto? 512. Ahora, ¿qué es lo que te queda? Que 2 a la, n 2 menos a la 1 10. es igual a 512, que es 2 elevado a la ¿cuánto?
2 elevado a la 9. 10. Entonces, ¿qué vas a decir aquí? N Ah, vale 10. profe. Claro, ¿no? Vas a decir primero lo siguiente, ¿no? Profe, las bases son iguales. Se Oye, si las elimina. bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. N-1 tiene que ser igual a ¿cuánto? A 9. Y si N-1 es igual a 9, ¿cuánto vale el valor de N entonces? El valor de N es igual a 10. El valor de N es igual a 10. Ahí está. N vale 10. ¿Listo? Sigamos entonces. Sigamos. Calcular el término del lugar 15 en cada una de las siguientes sucesiones. Calcular el término del lugar 15 en cada una de las siguientes sucesiones. Ahora, mira. Si bien es cierto, hay una fórmula para poder hallar el término enésimo de una progresión aritmética, ¿ya? Porque esta de acá es una progresión aritmética, ¿no? Es una progresión aritmética. Tiene 67, luego tiene 61, luego tienes 55 y luego tienes 49. Profe, ¿y cuál es el término enésimo de una progresión geométrica, aritmética, perdón? El término enésimo para una progresión aritmética es igual al primer término, ya, es igual al primer término, más n-1 multiplicado por la razón. Esa es la fórmula. Entonces, con esa fórmula puedo resolver ¿qué? Puedo resolver el problema, ¿no? El término enésimo, ¿no? El término de posición n es igual al primer término más n-1 multiplicado por la razón. Ahora, tendrías que saber cuánto vale la razón, ¿no? Esto vamos a poner aquí, como para que nos alcance espacio, ¿ya? Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Ahora, te tienes que dar cuenta, pues, que, profe, este va aumentando, va disminuyendo. Va disminuyendo, ¿no? Estos números van disminuyendo. Disminuye de 6 en 6, profe, o sea que menos 6, menos 6, menos 6, sí. Ahí ya no es más, profe, es menos. Claro, entonces, la razón ya no es 6, la razón va a ser menos 6. Entonces tú vas a decir, profe, el término enésimo va a ser igual al primero, que vale 67, más n-1 multiplicado por ¿quién? Por menos 6. Si quieres puedes operar acá y tratar de sacar. Si no, simplemente directo. Profe, yo quiero el término de posición 15. Ahí está, de frente. Vale 67. ¿Más cuánto? Si n vale 15, ¿cuánto vas a tener acá? ¿No vas a tener 14? ¿Multiplicado por cuánto? Multiplicado por menos 6. Porque n vale 15, ¿no? Ahora, si quieres lo dejamos para que entiendas, ¿no? Aquí ponemos a 15. A 15 le tienes que restar, le tienes que quitar 1. Multiplicado por menos 6, ¿no? Este es 14. 14 por menos 6, ¿cuánto sería? 67, ¿no? Como hace 14 por menos 6, te va a salir negativo. Y 14 por 6, pues te da un número, ¿no? ¿Y qué número te da 14 por 6? Multiplica 14 por 6. 84, ¿no? 84. Sale 17, profesor. ¿Y cuánto es 67 menos 84? 17 menos 84 menos 29. Menos No. 17. 17. Menos 17. Y ese sería el término de posición 15. Ese sería el término de posición 15. Ahora pasamos al otro, ¿no? Ahora pasamos a la B, ¿no? ¿Qué tienes en la B? Tienes al 2, tienes al 6, tienes al 18 y tienes al 54. Tienes que hallar la razón. Profe, ¿va sumando? No. ¿Va restando? Tampoco. No va sumando ni va restando. ¿Va qué? Multiplicando por 3. Multiplicando por 3. Claro, va multiplicando por 3. Excelente. Entonces, ¿qué vas a decir? Profe, aquí va multiplicando por 3. Va multiplicando por 3. Acá también sería por 3. Y acá también sería que por 3, ¿sí o no? Y el término enésimo lo tengo acá. El término enésimo sería igual a ¿qué? Profe, el término enésimo es igual al primero, que es 2, por 3 elevado a la n-1. Entonces vamos a reemplazar, porque ¿qué quieres? Tú quieres el término de posición ¿qué? El término de posición 15. ¿Qué sería? 2. Espera. 2 por 3 a la 14ª. Claro, ¿no? Nomás 2 queda bien por grande el número. 3, ¿no? A la 15 menos 1, ¿no? Entonces te quiere decir que el término 15 es igual a 2 por 3 elevado a la ¿quién? Elevado a la 14. Nada más. Profe, ¿y 3 a la 14 cuándo es? Un número bien grande. ¿Listo? Y ahí lo dejamos. Ya, ahí lo dejamos. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuánto es 3 a la 14? Un número.
Tómale captura rápido, sonrían, sonrían. Captura. Pero yo en la primera parte de la número 4, no lo acabo de hacer así. O sea, hay otra manera, pero es bien un poco más rápido, creo. Ah, ya, no. Cuando en la Sí, parte A. sí, en la parte A. Ah, ya. Sí, sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No le cuentes, no le El de... cuentes. No No, le no, cuentes. Ya, mira, no, 5. pues, Mm. Mira lo que dice acá. Calcular el número de términos en cada una de las siguientes sucesiones. Te pide la cantidad de términos en cada una de las siguientes sucesiones. Ahora, te das cuenta que vamos a trabajar primero con A, ¿ya? Y dime, ¿qué tipo de sucesión es la A? Una sucesión aritmética de más 2 más 3. Claro, es una sucesión aritmética. aritmética, ¿no? Que se obtiene con suma, ¿no es cierto? Que va de O más sea, 3 ¿cuánto más vas a ir sumando acá? Acá vas a ir sumando más 3. 3. Aquí también vas sumando más 3. Y acá también vas sumando más 3. Entonces, quieres hallar el valor de n. Y recuerda el valor de n, ¿cómo se hallaba? Al último menos el primero El dividido último menos el Más primero menos uno. el primero sobre la dividido razón entre la 3 razón, que vale más 3. 1. más Y 1. siempre le vas a sumar 1. Pues. Ujú. Y ¿Cuánto sale 31. sale? 101 menos 11 30 es más 1, 90. 31. 90 entre 3 es 30. 31. 30 más 1, 31. Listo, resuelto. La B. Tienes 6, 12, 24, 48 y el último pues es 192, ¿no? Ahora, profe, ¿es una sucesión aritmética? No, no es una sucesión Es aritmética. una geométrica por 2 por 2. Claro, es una sucesión geométrica porque los términos siguientes lo vas a hallar a partir de multiplicar por 2 por 2 por 2. Y recuerda que para eso tienes que hallar el término enésimo. Y ya de frente, el término enésimo es igual a ¿quién? Al primero, al primer término, por la razón 2 elevado a la n menos 1. A la n menos Pero 1. cuando tú quieres hallar el valor de n a este término general, lo debes igualar al último, Sí. a 192. Y Eso yo voy a creo es simplificar igual acá. a 5. 5 términos tiene, profe, creo. Sexta 1 y le No, saco 6. sexta. Sexta sería 32. Ahora, ¿qué es lo que te queda? Te queda que 2 elevado a la n menos 1 es igual a 2 32. a la quinta. 2 a la Claro, quinta. 32 es 2 a la quinta. Tiene Y vas 6. a decir acá, profe, la base son iguales. Y si la base son Exponentes iguales, los iguales. exponentes tienen que ser iguales. N menos 1 tiene que ser igual a 5 y de acá te sale que n vale 6. Y listo. Tenemos las dos respuestas. Tenemos las dos respuestas. ¿Listo? Pregunta número 6. Pregunta número 6. Profe, hay un problema parecido en los problemas resueltos, que es algo igual, tiene el T2, T9 y T20, y si es progresión aritmética es más 7R con el segundo y noveno, y más 3R con el noveno y el vigésimo. Ya, mira, ve. Aunque, Vamos a... Puedes aunque hacerlo aunque aplicando... raramente en la pregunta 5 de la B, no era, creo, tan necesario hacerlo. Ah, Porque ya, solo se puede sacar por deducción nomás. multiplicando podías llegar rápido, ¿no? Sí, bueno, en caso de que fuera largo, y sí, pues. Claro. Ahora escúchame. El segundo término y el noveno término son 7 y 28. El segundo término. El término 1. El término 2. El término 3. El término 4, que es el término 8 y que es el término 9, ¿no? Noveno término, octavo término, cuarto término, tercer término, segundo término y primer término. Te dice que el segundo término es 7 y el término número 9 te dice que es 28. ¿Ya? Ahora mira, pregunta. Del segundo término, para llegar al noveno término, ¿cuántos términos tienes que avanzar? 7. Sí. Pero sucede que por cada término que tú avanzas, como es una progresión aritmética, por cada término que tú avanzas, es un R. Entonces, para ir de acá a acá, ¿cuánto tienes que ir? 7R. 21. 7R. 7R. ¿Y qué es 7R? La diferencia. 21. Listo. Dime, ¿cuánto vale R? 3. 3. R vale 3.
Guau. Y si R vale 3, ¿puedes saber cuánto vale él? Si R vale 3, quiere Cuatro, decir que acá cuatro. aumenta en 3, pues. Aquí Cuatro. aumenta en 3. Vale Ah, profe, 4, él el vale primer 4. término vale Él vale 4. Y listo, se acabó. Vale. Porque, recuerda, el término enésimo es igual al primero más n menos 1 multiplicado por la razón. Tú quieres al término 20. Sale 61. El término 1 es 4. N vale 20. 20 menos 1. Por la razón que vale 3. Y sale 61. Claro, ¿no? El 61. término 20 sería igual a 4 más 20 menos 1 que me da 19. 19 por 3 que me da 57. Y 57 más 4, pues el término 20 me sale 61. Me sale 61. ¿Ya? Ahora, de hecho que esta solución es muy diferente pues a lo que tú vas a encontrar en la solución al libro, ¿ya? Pero date cuenta de esto, ¿ya? De acá a acá, ¿cuánto tengo que avanzar? 7 posiciones, son 7R. Y ese 7R que es igual a la diferencia de ellos. Nada más. ¿Listo? Sigamos. Profesor, buenas tardes. Sí, ¿Me buenas escucha? tardes. Sí, Profesor, disculpe que lo moleste. Habla la mamá de Francia. sí. Profesor, una consultita. Acá mi hijita está avanzando, pero el tema que usted ha planteado el día de hoy, Ya. Wow, ¿cómo vamos con la hora? ¿Cómo vamos con la hora? Son las 12:10. 2:10. ¿A qué hora empezamos? 2:30 se supone hasta 2:15. Ya. No, 3 por 2:20. 2 a la n menos 1 y el otro 6n menos 1. Bueno, Claro. Ya. Vamos a ver. A tienes 3, tienes 6, tienes 12, tienes 24. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Cómo va esto? ¿Por dos? Ah, más por 2 por 2. por Por 2, profe, 2, por 2. por 2. ¿Sabes lo que vas a hacer para hallar el término enésimo? Hállame el término anterior. Acá también tiene que ser por 2. Acá también Sería tiene... una decimal. ¿Quién iría acá? Ya, 1,5. 3 medios. Fracción, Oh. déjalo. Ay, Entonces, ¿sabes a qué va a ser igual el término enésimo? A ese término que lo has hallado por la razón elevado a la n. ujú. ¿Ya? La n menos 1, ¿no? No, a la n. Te estoy dando otra forma. Ay, Te estoy Ah. dando otra forma. vale, Ya, vale. te estoy dando una forma. A ver, espérese un momentito. Vamos a continuar. Ya, entonces, no, o sea, esta es la forma general. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, por acá, ¿no? La fórmula, ¿no? Esta es la fórmula. Primero por q a la n menos 1, ¿ya? Ahora, hay otra que si tú deseas lo puedes usar, que es hallar el término anterior, ¿ya? Y ese término anterior lo multiplicas por la razón a la n, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Con la b, por ejemplo, tú en b tienes 5, tienes 11, ¿ya? Tienes 11, ¿ya? Y luego tienes ¿quién? Luego tienes 17, luego tienes 23 y así, ¿no? Aquí también, otra manera de hallar, porque tú sabes que esta es una progresión aritmética que va aumentando más 6, más 6, más 6, ¿no? Tú sabes que va aumentando, a ver, no salen bien los números acá. Y el término Más anterior 6, más sería 6. menos 1, También vas a hallar el término anterior. que es menos 1. Claro. Entonces, si aquí es menos 1, ya sabes cuál va a ser el término general de esto. Mira, va a ser así. n menos 1. Como es una progresión aritmética, como es más 6 más 6 más 6, es 6n. Y con Aquí él, siempre cuando me pide el término enésimo, menos 1. pero ¿Qué estoy? Espera. No, profe, 6n. ¿no era multiplicado por n? Sí, 6n menos menos 1. 6n por menos 1. Entonces tú puedes Y decir que en esa, la progresión geométrica, mira, ve, si tú tienes por 2 por 2 por 2 por 2, es 2 a la n. Multiplicado por él, por 3 medios. y en base a eso me piden, supongamos el término tal, supongamos el término 10, ahí nada más reemplazo. 2 a la Reemplazas, 10, n vale 10. n vale, ajá. ¿Ya? Y acá igualito, ¿no? Acá también. Profe, ¿qué pasa si acá sale más 2? Ah, le pones más 2, pues. Ya, le pones más 2. Vale, vale. y esa pequeña formulita de la b salía en la 4.
Claro. poniéndolo como término anterior. Lo de Luego, la A también. no, nomás. O sea, ahí salía menos 17, pero bueno, ahí como lo hizo, podía hacerlo así, ¿no? 73 menos 6n y ahí salía menos 17. Claro, Claro. también podría ser, ¿no? Ajá. Ya, ahora mira, a ver. Vamos a hacer la pregunta que sigue, ¿no? Dato, progresión geométrica. Ya, dato progresión geométrica, dice. Profe, y una pregunta, ¿de qué páginas son las tareas? Ahí sale 2 por 3 a la... Ahí está. Ahí está, mira. Una página nomás he puesto tarea. Ah, ya, profe, entonces ya lo hice. Ya, mira, primer término, segundo término, tercer término. Me hablan del tercer término que vale 2. El tercer término vale 2. Y del séptimo término, el término 7, ¿no? Ya. Es más, puedo ya sí. Y por acá que esté el término 7. Este que sea el término 7. ¿Y el término 7 cuánto vale? 162. ¿Ya? ¿Te acuerdas que en la progresión, por ejemplo, en este problema de acá, era como era una aritmética, yo contaba cuántas posiciones avanzaba y ponía 7R. Avanzaba 7 posiciones, 7R. Pero como esta es una geométrica, a ver, vamos a hacer, Es Q a la séptima. ¿no? Tú vas a decir, profe, de aquí a acá, ¿cuántos Q a lugares la avanzo? cuarta. Q a la ¿Cuántos- cuarta, por Q a la cuántos- cuarta. Claro, ¿cuántos lugares avanzo? 4. Entonces tú vas a decir Q a la cuarta. ¿Ya? Tú vas a decir Q a la cuarta. Pero, profe, ¿y Q a la cuarta qué va a ser igual? Ojo, Q mira, es razón acá geométrica. era la resta. ¿Y sabes Ahí qué va a ser la acá? división. La división. 162 sobre 2. 81. ¿Qué te queda? Que Q a la cuarta es igual a ¿cuánto? A 81. ¿Cuánto vale Q? Vale. ¿Vale 13 o no? 3, sí. Claro. Y si Q vale 3, ¿me puedes decir quién está acá? ¿Dónde, profe? En la posición 2. ¿No sería 2 tercios? Sí, Para que multiplicado por 3 te dé lo de acá. Sí, Y él no sería 2 novenos. Para que multiplicado por 3 te dé acá. claro. Y recuerda, ¿no? Si deseas puedes aplicar esto. Pero recuerda que para esto tienes que hallar el término anterior. O si tú deseas puedes aplicar pues la fórmula, ¿no? Que es el primer término por Q elevado a la n menos 1. Ya depende cómo quieras trabajarlo y con cuál te sientas más a gusto, ¿no? El primer término es 2 novenos, la razón es 3 a la n menos 1, pero como me piden el término del lugar que, el término de posición 9 sería 2 novenos, ¿por quién? Por 3 a la ¿cuánto? 3 a la 8. 3 a la 8. Hay que operar, ¿no? Pero 3 a la 8 entre 9, y tú tienes que saber que 9 es 3 al cuadrado. Ujú. Entonces, el término 9 sería igual a 2 por 3 a la 6. Y 3 a la 6 ese es de 129. Es bien largo. Bueno, yo lo puedo hacer Ahí nomás. sale 1458. Claro, 1458. Excelente. 1458. Vale, vale. Y eso viene a ser la respuesta. Ahora, lo otro es lo siguiente, mira, por ejemplo, ya depende cómo tú enfoques el problema y la capacidad que tú tengas para razonar el problema. Si tú estás en el término 7 y quieres llegar al término 9, ¿cuánto tengo que avanzar? ¿Cuántas posiciones? Por 4. ¿Cuántas 4. posiciones tengo que avanzar? ¿Cuántas posiciones tengo que avanzar? Por 2. 2 posiciones. 2 posiciones. Sí, claro. Y como es una geométrica, por cada posición multiplico por 3. O sea, multiplico por 3 y lo vuelvo a multiplicar por 3. Y esa es la Más respuesta. rápido. ¿Ya? Claro. Y acá, por ejemplo, aquí, ¿no? Estabas en la 9, ¿no? Y querías llegar a dónde? A la 20. Y para llegar a la 20, ¿cuántas posiciones te falta? 11. 11. Entonces, multiplicabas que le sumabas 11R. 11 por 3. 33. 28 más 33, 61. Nos hubiera hecho eso, profesor. Ya no hacemos, ¿Ya? no hacemos esfuerzo sobrehumano. Claro, o sea, pero para eso hay que razonar, hay que darse cuenta, pues. Claro. Hay que darse cuenta. ¿Listo, chicos? Muy bien, eso sería pues toda la clase del día de hoy. Nos vemos el
Profe, La no próxima entendí semana. nada, no mentira. ¿Ya? Listo. Bueno, una pregunta, profe. Si, ¿cómo se llama? Si la asociación geométrica fuera ahora dividiendo, sería un medio, dos medios, ¿no? ¿Cómo digo? Claro, si tú divides, por ejemplo, si tú ves que se da entre dos, allá, la razón es un medio, porque es por un medio. ¿Ya? Ah, ok. Si, por ejemplo, si tú ves que la progresión pues es entre 3, entre 3, entre 3, por un tercio. ¿Ya? Por un tercio. ¿Listo? Muy bien, chicos. Profesor, Dime. profesor, ¿me puede meter el ejercicio 1 y 2, Ya, listo, 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 listo. 1 y por 2. favor? Ahí está. Ya, profesor. Listo, chicos. Muy bien. Un gusto, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima clase. Chao, profesor, gracias por la clase. Profesor, gracias por la clase. Ya, Chao. chicos, cuídense. Chao, Ya, profe. ingresen a la plataforma. Estoy habilitando pues su práctica. Ya, ¿Ya? profe. Ya. Estoy habilitando su Profesor, práctica, chicos. gracias. Cuídense muy bien. Nos vemos. Uy, el perrito. Ya.